Hola, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Entiendo y Trasciendo. Hola, Ile, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues ya lista para hablar de este nuevo libro que tiene un título medio raro. La primera vez que lo escuché dije, ¿qué tiene que ver la psicología con la cibernética? Pero sí, ese es el título del libro que es nuestro invitado, Psicocibernética de Maxwell Maltz. Cuéntame, Gine, ¿qué te pareció el libro? Fíjate que el libro, primero quiero antes de yo decirte qué me pareció el libro, quiero que me platiques por qué elegiste este libro para retomar después de unas cuantas semanas de relax. De Webis. Pues mira, escuché varios comentarios de este libro porque se concentra un poco en desarrollar o sanar tu autoconcepto, la autoimagen, ya sabes. Entonces, y se me hizo súper interesante porque decían que el escritor, pues el autor de este libro, era cirujano plástico y después de 11 años de práctica, de ser uno de los mejores, de haber ido a otros países pues a hacer más prácticas y pues ser de verdad un verdadero profesional en su área, pues también se dio cuenta que los pacientes que tenía, que a pesar de hacerles cirugías plásticas y demás, pues ellos de repente regresaron y decían, es que usted no me hizo nada, ¿no? Estoy igual. Entonces, él comprendió que tenía que abordar a sus pacientes de una forma más integral y se daba cuenta que a pesar de hacerles cirugías, pues si tenían un bajo autoconcepto, una autoimagen pues negativa de ellos, o sea, no había poder humano ni bisturí que hiciera cambiar eso. Y por eso me pareció demasiado curioso, muy interesante la información y pues he ahí el por qué leímos este libro. Fíjate que tengo que confesar que cuando decidimos retomar los capítulos y tú me dices, ¿sabes qué? Quiero que este sea el libro, yo dije, lo primero que pasó por mi mente fue, ¿qué le pasa a Ileana si nosotras hablamos de crecimiento personal y no de web o de cosas así, ¿no? Pero dije, a ver, o sea, también tu controladora, deja que elija de vez en cuando. Y entonces comencé a leer el libro y ya sabes, mi juicio decía que todo el libro va a ser de cirugías plásticas y de la gente que se queja. Y justo creo que te mandé un mensaje y te puso, no me está gustando el libro, pero pasaron Y 20 minutos después, sí, 20 minutos después, me siempre encanta. sí. ¿Sabes qué? Que creo que el libro me sorprendió de varias maneras. Es un libro bastante corto y conciso, pero creo que a pesar de lo corto que es bastante directo en el lenguaje y el hecho de que sea redundante para mi gusto en muchas cosas hace que lo básico se recuerde una y otra vez, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? El libro da bastantes ejemplos de lo que el mal autoconcepto podría causarte en la vida. Por ejemplo, primero empezar por qué es el autoconcepto. El autoconcepto es la percepción que tenemos de nosotros mismos basado en nuestros fracasos, en nuestros triunfos y en lo que la gente opina de nosotros y lo que nosotros opinamos de nosotros mismos. Eso es un verdadero problema para la sociedad, porque el autoconcepto debería de estar solo basado en lo que nosotros percibimos de nosotros mismos, ¿no? Al final del día, el libro dice que uno de los problemas más grandes del ser humano es que nunca logramos ver el fracaso como fracasé en esto. Lo que hacemos y pensamos es, ahora soy un fracasado, ¿no? Entonces, Claro. que eso se va repitiendo y algo que a mí me voló la mente y que me gustaría que me dijeras qué opinas de esto es que el libro habla en una parte de que tú puedes ver la calidad del autoconcepto de las personas o de los niños o de los adolescentes a través de sus calificaciones o de la manera de desarrollarse en ciertos aspectos. No sé, por ejemplo, alguien que dice, soy pésimo para el inglés, ¿no? O sea, ahí esas frases ya me están hablando del autoconcepto. Y a mí lo que me voló la mente fue lo de los alumnos, o sea, como desde chiquito podríamos saber el autoconcepto de nuestros hijos o de nuestros primos o lo que sea, o de nuestros pacientes a través de las calificaciones. Sí. Pues fíjate que, pues vamos a empezar ahí por platicar un poquito de por qué el tema y de por qué eh, cibernética. Pues fíjate que el autor comenta que la palabra griega cibernética proviene o se traduce como gobernar o pilotar. Y básicamente es por eso que es psicocibernética, porque se entiende que la mente, nuestro cerebro más bien,
posee atributos tanto de una computadora análoga como digital. Entonces, aunque nosotros no somos unas máquinas, eh, sí tenemos una ingeniería interior que es programable. Entonces, es a base de nuestra conciencia y a base de comprender cómo funcionamos que podemos, pues obviamente, desarrollar nuestro cerebro como un mecanismo de éxito en vez de un mecanismo de fracaso. Y lo que comentas de estos ejemplos de los niños con calificaciones pues muy buenas, podemos ver que hay una buena autoimagen, un autoconcepto. Y aquí vendría, se dice más bien que es como la autoprofecía cumplida, ya sabes, si a nosotros nos dicen que podemos, que somos inteligentes, que aprendemos rápido, y es este diálogo interior que se mantiene porque pues ya pusieron la semillita ahí, con el paso de los años vas a ser tal vez una persona que si le ofrecen un nuevo trabajo o una experiencia nueva, va a haber esta seguridad, certeza de que aunque no sepas tanto del tema, aunque no sepas hacerlo, vas a aprenderlo sobre la marcha. Porque obviamente hay esta autoconfianza de, claro que sí, yo puedo hacerlo. Y de la misma forma, la autoprofecía cumplida tanto pues es para lo bueno como para lo malo. Y un ejemplo de esto, que leyéndolo me acordé, dije, claro, imagínate que tienes una cita súper importante y te dormiste. Y entonces te levantas así toda agitada, ansiosa, te estás como que arreglando, vistiendo, pero estás en tu mente diciéndote, ya la regué, no voy a llegar, se va a enojar y estás pensando y visualizando los peores escenarios. Obviamente en este contexto emocional, digamos que ya fuiste raptada por la emoción que es negativa. El miedo, el enojo contigo mismo, la culpabilidad, la ansiedad, bueno, un chorro de emociones. Entonces, básicamente, de aquí a que salgas a tu casa y llegues pues a tu cita, es muy probable que pasen eventos como que no prende el carro, o se te caigan las La llaves, ley o de te Murphy. abras la puerta y te atoras el zapato y te caes. O sea, ¿por qué? Porque ya estás, ahora sí que dice el autor, como en un estado de hipnosis, pero la hipnosis la estás pilotando, la estás gobernando a través de una emoción negativa. Y entonces al comprender esto, pues obviamente si somos inteligentes, que es lo que quiere decir el autor, que si tú eres capaz de amarrarte las agujetas o preocuparte o pensar en el futuro, pues también eres capaz de programar tu máquina interior, que sería en esta ocasión pues enfocada al cerebro humano. Sí, claro, me encanta esto del título porque en realidad habla de que psicocibernética para él significa el hombre piloto y es el hombre pilotando la máquina que lleva dentro y no el hombre funcionando como una máquina sin rumbo. Ahora, me encanta del libro que promete la adquisición de conocimiento, pero también la experimentación del mismo, ¿no? Él pide que los ejercicios se realicen durante 21 días y antes de eso no emitas un juicio. Y porque necesitamos estos 21 días, y como tú me lo habías dicho, y que yo dije, ay, qué buen dato, y que ahora entiendo de dónde lo sacaste, es que necesitamos estas 3 semanas o 21 días para que el cerebro se adapte a una nueva imagen y se sienta otra vez en hogar, ¿no? Entonces, esto puede funcionar para cualquier tipo de hábito, o sea, necesitas 21 días para hacer hábito. Eh, y creo que una autoimagen adecuada, y también lo menciona el autor, no es algo que se logra de un día a otro y en 21 días, es algo que se tiene que trabajar durante toda la vida. Él plantea que hay libros que fueron los que les llamaron la atención como para empezar a indagar en este tema, en los que se habla de que si cambiamos el autoconcepto de los alumnos, cambiamos todo. Si cambiamos el autoconcepto de un vendedor que ya está en depresión, cambiamos todo. Y a eso a mí dije, me parece como que ir a la raíz del problema, pero tampoco creo que sea tan sencillo, ¿sabes? Entonces, él habla de que primero había que plantearnos como muy bien qué es el éxito y el éxito eh, es conquistar la felicidad. En cambio, si nosotros pensamos que es perseguirla, lo que va a ocasionar es depresión y el conquistar da felicidad. Y fíjate que cuando estaba leyendo esta parte del libro lo relacioné con el amor. Si tú persigues a alguien, el día que te haga caso, tú vas a sentir como que ya, bueno, ya acabó, ¿no? Ya lo perseguí, me hizo caso y se acaba. Pero si tú conquistas a alguien y lo procuras y te vas enamorando poco a poco, que esa es la conquista, va a ser algo mucho más duradero que el perseguir, 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 obtienes tu meta y luego qué.
¿sabes? Entonces, esta parte del el conquistar, el ver que la vida se conquista y no se persigue, el triunfo se conquista y no se percibe, para mí fue, creo que hasta ahora, lo que me ha hecho poder decir, me está encantando este libro. Eh, y también una cosa que me confirma, porque yo dije, a ver, ¿qué serán estos ejercicios tan novedosos? O sea, yo eso me prometía mucho más, o sea, yo decía, quiero ver los ejercicios. Y básicamente los ejercicios son poner a tu servicio la imaginación, o sea, que dice que es uno de nuestros recursos más grandes, y concientizarnos de la magnitud de la mente. Él menciona que le vuela y que le vuela el pensamiento, el pensar, valga la redundancia, que toda la capacidad mental en un espacio tan chiquito, ¿cómo es posible que guardemos tanta información si nuestro cerebro es tan pequeño? Que se puso a investigar y para poder duplicar la capacidad de información para poder duplicar la capacidad de información del cerebro necesitaríamos aproximadamente 1 millón y tantos de metros cúbicos y muchísimo voltaje para hacerlo funcionar. Entonces esto a mí dijo, claro, o sea, si nosotros al final del día manejamos nuestra máquina y se nos hace muy, muy sencillo porque ya somos adultos, pero al final, si nos damos cuenta, un adulto puede hacer movimientos involuntarios muy fácil, tomar un cigarro, movimientos con destreza, pero un niño no. Un niño le cuesta mucho más trabajo esto de la destreza, entonces creo que para la vida y para todo es igual, o sea, es poco a poco enseñarle a nuestra máquina y hacernos conscientes de esos movimientos. Fíjate que justamente lo que mencionas, el autor comenta que lo que nos diferencia a los seres humanos de otros animales, más bien de los animales, es la imaginación creativa. Entonces dice que para cambiar la autoimagen, pues se requieren tres cosas. Y una es aprender, practicar, que es en base a esta imaginación creativa que dice no es solo de los filósofos o poetas o inventores, sino tenemos esta capacidad y al practicar y al visualizarnos como quisiéramos ser, no desde una idealización, sino desde una forma realista, como, bueno, yo soy bueno para esto o me gusta eso, pues entonces me voy a visualizar de esta forma en 5, 10, 15 años, pues esta práctica va a hacer que nos empecemos a identificar con este nuevo sistema de percepción o con este nuevo sistema de creencias y ahora sí, después de esto, empezar a experimentar. Pero, y se me hace muy interesante porque sí, o sea, la mente solo acepta ideas consistentes, se identifica con ellas. Entonces, si tú de repente al principio dices, bueno, es que yo soy, digamos, ¿no? Yo soy re mala con las matemáticas, y al día siguiente yo digo, no, ya soy buenísima con las matemáticas, pues mi cerebro es tipo así cortocircuito de claro que no, o sea, llevas veintitantos años diciendo que eres malo con los números, ahora no me vengas a decir que eres buena, ¿no? Pero obviamente con la imaginación creativa, con la práctica constante de visualizar o decirme o verme haciendo cuentas, contando tal vez dinero de una forma más rápida, tú sabes, viéndome cómoda con esto, pues obviamente con el paso del tiempo, esa imaginación creativa, pues ahora sí que se va a ir integrando de la mente al corazón y de ahí a que yo físicamente empiece a hacer las cosas un poco más automáticas, ¿no? Y pues esto me hizo recordar que pues la imaginación creativa es algo que pues no, les caracteriza a los niños, ¿no? Y que cuando vamos creciendo, pues empieza esto de hay que ser realistas o ya eres adulto o pues ya no es tan fácil soñar despierto. Entonces yo recordé que de niña, pues sí, era pues mucha imaginación, de verme y viajando y haciendo y demás, y que ahora, pues tú sabes, con la programación neurolingüística, con tipo de hipnosis, escritura, sí tiendo a aterrizar ciertos objetivos o metas a futuro, pero este libro fue una gran invitación para mí para retomar eso de soñar despierta, ¿no? Verme, visualizarme haciendo otras cosas y ahora pues con la explicación de cómo funciona la mente y lo fácil que es, como un juego, ahora sí que irla reprogramando, pues retomar un poco la imaginación creativa. Fíjate que en cambio, tú mencionas esto de que dejaste de lado como niña esta imaginación y yo creo que como yo no tuve la etapa de la niñez como tal, o sea, corté mucho niñez, adolescencia y pasé a la adultez de tal,
Y ahora, cuando empecé a meditar hace años, es lo que yo hago. Y tú sabes que en las meditaciones yo con lo que juego es con la imaginación. Entonces, entiendo y razón, estamos preparados para todo. Y los invito a hacer el reto de meditación de 21 días, que es total imaginación creativa. Y claro, tomarlo de la mano con la lingüística y otras cosas, pero sí creo que el darnos la oportunidad de dejar que nuestra mente vuele nos ayuda a proyectar otras cosas. Eh, y me encanta del libro esta frase que dice, la vida, más bien tu vida, es un libro de tus creencias. Y que al final del día esto siempre lo hablamos y creo que es algo muy importante porque no hay libro de autoayuda que yo no he leído que no diga eso, la ley del espejo, de diferente manera, pero siempre la repiten y siempre dicen que como es adentro es afuera y que lo que ves en tu exterior es lo que tienes dentro, ¿no? O sea, que no te puedes hacer güey y que las relaciones son un reflejo de cómo estás internamente. Entonces, creo que ahí entra un poco el darnos cuenta cuando nos autosaboteamos, y que todo lo que nos rodea confirma nuestra propia opinión de nosotros mismos. Y esto que tú mencionas del autoconcepto realista, es que a veces nos sentimos que tenemos que ser perfectos y dejamos de lado la realidad. Es que a veces eres bueno para una cosa y para otras no, y a veces eres vulnerable para una y para otras no. Por ejemplo, a nosotras nos pasa mucho. El hecho de ser terapeuta hace que la gente piense, que tengan un autoconcepto de tú no sientes. Tú nunca sientes dolor, tú nunca sientes sufrimiento, tú solo siempre estás feliz, alegre, plena y ves las cosas positivas. Entonces llega un punto en el que nosotras mismas te lo empiezas a comprar. Y cuando tienes una crisis emocional, no te dejas ir como gorda en tobogán a la depresión porque sientes que traes el peso de la opinión de todos detrás de ti, ¿no? Cuando en realidad somos seres humanos, lo que nos diferencia es que, claro, que nuestra profesión nos invita a tener muchas más herramientas para salir de ahí, pero el que tenga más herramientas para salir de ahí no quiere decir que si un día me quiero tirar a la depresión y llorar, eso me hace mala en mi trabajo o me hace peor persona, ¿no? Entonces creo que esto me recuerda el libro porque a mí me pasaba, últimamente no, pero hace unos cuantos meses, yo no me permitía rendirme ante la experiencia de decir estoy triste o tal, o sea, buscaba salir de la emoción lo más rápido posible y llegó un punto en el que, bueno, también tú me dijiste, como que te lo digo a ti para escucharlo yo, me acuerdo que me Ujú. dijiste, de hay que rendirnos y si nos sentimos tristes, estamos tristes y no somos perfectas y deja de poner expectativas sobre mí que no tengo, no soy superwoman ni la reina de las emociones. Hace poco alguien me dijo, es que no todos somos la reina de las emociones. Y a mí eso me prendió muchísimo porque dije, más allá que cualquier persona sentiría que es un halago, güey, para mí es una ofensa, porque me estás diciendo que me tienes tan idealizada que ahora no puedo ser yo misma en tu presencia, o sea, perdón. Entonces, creo que el libro a mí me toca de esa manera y me recuerda que vamos por buen camino, que la imaginación es nuestro recurso más amoroso, porque yo siempre pienso, no te gusta dónde estás, imagínate dónde quisieras estar. Y cuando yo he tenido momentos de crisis o que no estoy cómoda con la realidad que estoy viviendo, cierro mis ojos y me imagino nadando en Cozumel, ¿sabes? O sea, mi mente es mi refugio más amoroso. Y en algún punto sentí que podía ser huir de la realidad, pero el libro me recuerda que no, solo es que tengo un bastón amoroso en el cual voy, me imagino que estoy en Cozumel y regreso a la realidad. Entonces yo creo que eso es lo que yo entendí que me hizo trascender. ¿Y tú? Pues fíjate que leyendo el libro y también por experiencias que cuenta el autor, pero así desde su lado de doctor, de cirujano plástico, pues él decía que habían cambios dramáticos y repentinos en personas después de su consulta sin necesidad de haberlos operado, ¿no? Sin necesidad de haberles hecho ningún cambio estético. Entonces, él comenta que la plenitud está en aceptarte tú, gustarte tú. Y eso es una de las cosas o los beneficios que trae empezar con la imaginación creativa, con el ir modificando amorosamente tu percepción, tu autoimagen, que te vas amando tal y como eres. Y obviamente, como tú hablabas del principio de correspondencia, cuando uno se va amando, se va valorando, reconociendo esos dones que la vida te dio, esa imperfección perfecta, pues empiezas a sentirte a gusto y empiezas a proyectar a tu profecía cumplida que tú también mereces el amor y que eres bella en tu propia manera, ¿no? Entonces,
pues esto me motiva más. Tengo 31 años ya, casi acabas de cumplir, pero sí me visualizo realistamente, ¿se dice realistamente? ¿Realmente? Realmente, en unos años, o sea, como que envejecer con dignidad, con estas mujeres que las ves seguras de sí mismas, bien arregladitas y cómodas con envejecer. No quiero ser de estas personas que se están haciendo un chorro de cosas y se deprimen por envejecer, entonces me visualizo también de esa forma, amándome cada vez más y proyectar esa seguridad. Qué increíble, justo esa parte que nos platicas que te hizo trascender. Me recuerda esta parte del libro que dice que a veces la gente se opera y tú lo dijiste al principio, regresa, usted no me hizo nada, me sigo viendo igual. Y yo me hice una cirugía plástica menor, obviamente. La Y nariz, los ojos, los pómulos, sí, la sí, orina, ¿no es menor, menor, cierto? no, no. Y yo me acuerdo que cuando me la hice, sí, no, o sea, a ver, todo empezó por un sticker, o sea, esta es una historia que me hace sentir bastante vulnerable, pero creo que estamos en posición de poderla platicar para la gente que ha permanecido en los podcasts. Empezó con un sticker que me hicieron y yo se me veía muchísimo la papada y Di que la papada tenía nombre, dilo. Sí, 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 mi papada tenía un nombre y se llamaba Juliana, ¿no? Y entonces con mis primos jugábamos de que Juliana y Juliana y Juliana. El chiste es que en una de esas a alguien se le ocurrió hacerme un sticker. Y yo No estaba vamos bien a con el revelar el sticker, nombre. hasta que el sticker llegó a manos de una persona que a mí me atraía emocionalmente. Y me sentí tan vulnerable que decidí correr a quitarme la papada, pero no, soy tan amorosa conmigo misma que en ese momento necesitaba que a través de otra persona me llegaran las cosas, o sea, no pasó por, o sea, yo dije, me la quiero quitar, pero nunca lo dije en voz alta, y todo el universo se acomodó para quitármela. Y cuando me la quité y estaba, ya sabes, adolorida, pues tú estuviste ahí, yo lloraba, o sea, porque aparte estaba pasando por una crisis emocional, pero también lloraba porque sentía que me había desfigurado la cara, que pues estás moreteado y estás hinchado más de un lado que el otro, y dije, qué No estupidez. podías dormir acostada, Ajá, sí, bueno, no un sé, qué rollo. estupidez Tú que hice. casi no tomas medicamentos, estabas toda dopada. O sea, me quedaba dormida de la nada en lugares, o sea, era como, ¿cómo me dormí? Y era por la medicina. Y ya bajó la inflamación y todo. Eh, y después de cuando bajó, a los 6 meses, se supone que a los 6 meses eran los resultados. Entonces yo a los 15 días vi cambios, pero decía, no, seguro a los 6 meses me voy a ver así, seguro otra cara, ¿no? La de Jennifer Aniston. Y entonces, pasó el tiempo y pasó el tiempo y yo sentía que no veía cambios y no veía cambios y sentía que todavía tenía papada hasta que dije, a ver, no, ¿no? Y hasta pensé, ¿será que me puedo hacer otra? Y ahí fue cuando me di cuenta que mi autoconcepto estaba muy mal y que tenía que aceptar la decisión que había tomado, que ya me había arriesgado una vez a que me podían desfigurar y que quedé perfecta. Y cuando me acepté y comencé a aceptarme a mí misma, ahora tengo la capacidad de verme preciosa, verme completamente desnuda y amar cada parte de mi cuerpo y aceptar cosas que antes no, pero también me permite esta empatía conmigo misma y esto con la realidad, también ver a las personas de manera real, ¿sabes? Antes sí, en mi mente era como yo cuando tenga una pareja para toda la vida la quiero que sea perfecta, pero ya sabes, y ahora solo quiero una persona real. Entonces, creo que también me permite, aparte de en un nivel pareja, también me permite ver a otras personas de una manera más honesta y noble. Y yo te lo decía, hay una persona cercana a mí que todo el mundo ve como que es la mujer más guapa del planeta. Y en su momento, cuando apenas la conocí, así la visualizaba y así la veía con mis propios ojos como está guapísima, no sé qué. Y conforme fui conociendo la esencia de su ser, te lo juro por mi vida, la veo y se me hace la persona más horrible. En cambio, tengo otra persona cercana a mí que todo el mundo dice que no es la más agraciada físicamente y yo la veo y se me hace preciosa. Y que tú me explicaste que esto sí puede llegar a pasar, o sea, que sí puedes cambiar la percepción de la persona, y a veces verla hermosa y a veces no, y sabes, conforme va, porque ya tienes la capacidad de ver la esencia de las personas. Entonces, esto también me hizo trascender y pues bueno, ya fui vulnerable y les platiqué mi historia de la papada y Juliana que murió por la paz.
Entonces, me encanta el libro que él dice que todos los cirujanos deberían de ser un poco psicólogos y no operar a gente que lo hace por querer huir de la realidad o por cambiar, porque al final del día no va a haber un cambio real, este, y que solo vamos a poner parches y luego puede aumentar la depresión. Y que al final del día, también yo he conocido personas que les han desfigurado el rostro y se disocian de la realidad y de la vida. O sea, son personas que pierden completamente la percepción, ya no se reconocen, no saben ni quién son, y claro, es por estar en busca de una belleza inexistente y una perfección que no va a pasar, porque no somos seres perfectos y por más que nos operemos, si nosotros no nos percibimos perfectos y con esencia, no va a hacer la diferencia. Entonces, todo viene de adentro. Así que no estamos en contra de las cirugías plásticas, pero si pudieran leer este libro antes de, pues haría que su proceso y su sanación en todos los aspectos sea mucho más amoroso. Sí, claro. Bye.